La niebla de la noche descendía espesa sobre Villa Escondida, un pequeño pueblo acurrucado en las montañas de Caldas. 3 jóvenes, Mateo, Camilo y Andrés, recién terminaban su ronda nocturna cuando un olor a quemado, agudo y penetrante, les asaltó las fosas nasales. Siguieron el rastro del hedor hasta el patio trasero de la capilla de Santa Marta de la Colina, un lugar oscuro y olvidado que rara vez alguien visitaba. Desde una rendija en la pared de madera de la sacristía, un humo fino se deslizaba hacia afuera, como dedos negros buscando una presa en la oscuridad. Un escalofrío colectivo les recorrió la espalda. Un sonido emanaba desde el interior. No era el ruido de alguien cocinando. Tampoco era el eco de las oraciones que solían escuchar. Era un murmullo bajo, profundo, como un susurro proveniente de las entrañas de la tierra. Cuando Mateo, el más valiente de los 3, intentó espiar por la grieta, sus ojos se abrieron de par en par por el horror. Dentro de la estrecha habitación, una paila gigantesca hervía con un líquido oscuro, y algo que ningún ser humano debería ver jamás emergía lentamente a la superficie. La tarde caía con lentitud sobre Villa Escondida, dejando una línea naranja y tenue detrás de las colinas sembradas de cafetales que rodeaban el pueblo. El aire húmedo de la temporada de lluvia se pegaba a la piel, cargado con el aroma de las hojas mojadas y la tierra recién regada por la llovizna. En este pequeño y tranquilo rincón del eje cafetero, los días solían terminar de una manera sencilla, el sonido de las radios de los señores en los corredores de sus casas, las señoras guardando la ropa seca del patio, y los niños corriendo a casa antes de que el cielo se oscureciera por completo. Sin embargo, esa tranquilidad había comenzado a agrietarse en las últimas semanas. Un cambio que ninguno de los habitantes podía explicar con claridad. Todo comenzó cuando un grupo de extraños llegó desde la carretera principal que conectaba con Manizales. Aparecieron de repente, en una camioneta de color gris ceniza, un modelo que nunca antes se había visto por esas trochas. Los vecinos solo vieron abrirse las puertas y de ellas descendieron 4 hombres de rostro amable y ropas impecables. Hablaban con una suavidad y una cadencia que hipnotizaba, con una cortesía estudiada en cada uno de sus gestos. Se presentaron como representantes de la Congregación del Velo Final, una organización que, según ellos, se dedicaba a obras sociales y religiosas. El nombre sonaba extraño, casi teatral, para los oídos de la gente del campo. Pero su manera de hablar, llena de una calma imperturbable, hacía que cualquiera que los escuchara se sintiera como si estuviera junto a una fogata en una noche fría, cálido, cómodo, seguro. Dijeron que su misión era ayudar a restaurar la capilla de Santa Marta de la Colina, la vieja iglesia que era el corazón espiritual de Villa Escondida. Y era cierto que la capilla mostraba las cicatrices del tiempo. La pintura de sus paredes se descascaraba, el techo de tejas de barro a menudo goteaba durante los aguaceros, y la cerca de madera estaba carcomida por la edad y la humedad. Desde que tenía uso de razón, don Ramiro, un anciano respetado por todos en el pueblo, había sido el sacristán y guardián de la capilla, un trabajo que hacía por pura devoción, sin pedir nunca nada a cambio. Cuidaba la iglesia como si fuera su propia vida. Cada mañana, llegaba antes que nadie para barrer el atrio, limpiar la pila de agua bendita y organizar las sandalias y zapatos de los feligreses. Ahora, con la llegada de este nuevo grupo y su oferta de ayuda, la mayoría de los habitantes los recibió con un suspiro de gratitud. Los tiempos difíciles hacían que cualquier mano extendida se sintiera como una bendición. La gente comentaba que hacía años que la capilla no recibía una renovación importante. La llegada de la congregación parecía la respuesta a las oraciones silenciosas de muchos. Sin embargo, detrás de la gratitud general, don Ramiro sentía algo que no podía nombrar. Una inquietud en el fondo de su alma. La presencia de aquellos hombres era como un viento nuevo que soplaba demasiado rápido, demasiado repentino, demasiado ansioso por cambiarlo todo. Una tarde, justo después de que la lluvia cesara, don Ramiro estaba sentado en el pórtico de la capilla, frotándose las rodillas que cada vez le dolían más. Contempló las paredes húmedas de la iglesia y se dijo en voz baja: «Esta capilla ha sido como una hija para mí». Su voz se perdió en el goteo rítmico del agua que caía del techo. Poco después,
Los 4 hombres de la congregación del velo final se le acercaron. Uno de ellos, un hombre más joven que se presentó como el hermano Gabriel, miró a don Ramiro con una sonrisa que era demasiado serena, una sonrisa que nunca cambiaba, incluso cuando sus ojos no sonreían en absoluto. A partir de mañana, nosotros nos encargaremos del cuidado de la capilla. Deje que usted descanse, don Ramiro. Se lo ha ganado, dijo con una voz suave, pero que ocultaba un matiz de orden que el anciano no pudo descifrar del todo. Era una amabilidad forzada, un respeto que se sentía hueco. Don Ramiro lo miró, confundido, pero el hombre hablaba con tal deferencia que parecía estarle concediendo un gran honor al reemplazarlo en sus antiguas tareas. Los vecinos que estaban cerca sintieron, apoyando la idea. Ya es hora de que las nuevas generaciones tomen el relevo, decían algunos. Con el corazón apesadumbrado, don Ramiro solo pudo asentir. Pero cuando se levantó de su asiento, sintió como si una parte de él se quedara pegada a las baldosas de la capilla, una parte que ya no podría recuperar. Esa noche, mientras la llovizna volvía a caer, Sofía, su pequeña nieta, se sentó en su regazo y lo miró con sus ojos inocentes. «Abuelo, ¿ya no vas a cuidar la iglesia?», preguntó con una vocecita tan suave que era casi un susurro. Don Ramiro forzó una sonrisa y le acarició el cabello. «Ya hay gente nueva que se encarga de eso, mi amor. Pero la iglesia sigue siendo nuestra casa también, ¿verdad, abuelo?». Esa simple pregunta le atravesó el corazón con más fuerza de lo que esperaba. Solo pudo abrazar a su nieta en silencio. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Julián, un joven que repartía verduras en su moto, también había notado la presencia del nuevo grupo. Cada día veía camionetas desconocidas llegando a la capilla, descargando cajas y bultos envueltos en lonas oscuras. Nadie sabía lo que contenían. Nadie se atrevía a preguntar. A Julián no le interesaban mucho los asuntos de la iglesia, pero cada vez que pasaba por allí para hacer una entrega, sentía una extraña pesadez en el aire, como si algo lo observara desde detrás de las ventanas oscuras del campanario. Doña Elvira, la dueña del puesto de carne en la plaza del mercado, también sentía que algo no encajaba. Normalmente, cada viernes, la iglesia le compraba una buena cantidad de carne para el sancocho comunitario que se ofrecía después de la misa. Pero desde que el nuevo grupo había llegado, no le habían vuelto a comprar ni un solo kilo. Y lo más extraño era que la comida que servían a los feligreses era ahora más abundante y lujosa que nunca. «Si no me compran a mí ni a nadie en el mercado, ¿de dónde sacan tanta carne?», se preguntaba una y otra vez. Pero cada vez que intentaba compartir su duda con otros vecinos, la reprendían por ser mal pensada. Los días pasaron, y la congregación del velo final trabajaba sin descanso. Repintaron la capilla con un blanco resplandeciente, cambiaron las alfombras raídas por unas nuevas y gruesas, e instalaron potentes reflectores en el patio. De la noche a la mañana, la capilla parecía una catedral de ciudad. Los habitantes admiraban el cambio con ojos brillantes. Sin embargo, cuanto más luminosa se veía la capilla por fuera, más oscuro se sentía el pecho de don Ramiro. Empezó a notar que la puerta de la bodega trasera siempre estaba cerrada con un candado nuevo. Veía extraños llegar a horas inusuales, cuando el pueblo dormía. Veía las miradas de los nuevos encargados, miradas que a veces eran demasiado agudas, demasiado inquisitivas, demasiado ansiosas por asegurarse de que nadie los observara de cerca. Y una noche, cuando el viento bajó de la montaña trayendo una brisa helada, don Ramiro se quedó de pie frente a la capilla, que ahora le parecía ajena. No sabía cómo explicar lo que sentía. Solo sabía que, por primera vez en su vida, le tenía miedo al lugar que una vez había amado como a su propia casa. Y no sabía que todos esos cambios eran solo el principio de una oscuridad que pronto tocaría a todo el pueblo de Villa Escondida. Desde que la congregación del velo final tomó el control, la capilla de Santa Marta de la Colina se transformaba a diario. Muy temprano en la mañana, cuando la neblina aún flotaba baja sobre los cafetales, se escuchaba el sonido de martillos, sierras y escobas trabajando sin pausa. Los campesinos que pasaban por el camino se detenían un momento, asombrados por la rapidez con que la capilla cambiaba de aspecto. En poco tiempo,
Las paredes lucían un blanco inmaculado, las viejas ventanas de madera fueron reemplazadas por vitrales de colores que reflejaban la luz del alba, y una alfombra roja y gruesa fue desplegada en el pasillo central sin una sola arruga. Los niños de la escuela corrían por el atrio gritando: «Nuestra iglesia está muy bonita». Las sonrisas de los vecinos se ensanchaban cada día. Sentían que su pueblo tenía ahora un nuevo orgullo. Pero ese cambio no traía paz a todos los corazones. Don Ramiro solía pararse bajo el viejo árbol de mango cerca de la cerca de la capilla, observando a los nuevos encargados trabajar. Se movían con una sincronización casi militar, demasiado coordinados, demasiado silenciosos. No había bromas entre ellos, no había risas. Trabajaban como máquinas entrenadas durante años. De vez en cuando, uno de ellos levantaba la cabeza y barría los alrededores con la mirada, asegurándose de que nadie estuviera prestando demasiada atención. Cada vez que esa mirada se dirigía hacia él, don Ramiro fingía agacharse a recoger algo, pero el frío en su nuca persistía. Mientras tanto, a Julián le pedían cada vez más a menudo que llevara en su moto a visitantes de fuera del pueblo que querían ver la nueva capilla. Normalmente, le habría encantado tener clientes adicionales, pero ahora una extraña sensación le invadía. Esos visitantes bajaban de los buses intermunicipales con una mezcla de asombro y nerviosismo en sus rostros. Algunos se quedaban parados frente a la cerca durante mucho tiempo, como si percibieran algo que no podían expresar con palabras. Cuando Julián intentaba conversar con ellos, respondían con monosílabos, sus voces bajas, como si algo pesado oprimiera sus pensamientos. Sin embargo, todos entraban a la capilla y nunca se quejaban de nada. En el mercado de Villa Escondida, doña Elvira escuchaba cada vez más conversaciones sobre lo concurrida que estaba la capilla. «Ahora está más llena que en Semana Santa», decía una señora mientras compraba cebollas. Pero cuando doña Elvira mencionaba que la capilla ya no compraba carne, los otros vendedores se callaban de inmediato. Cambiaban de tema lo más rápido posible, como si no quisieran profundizar en ese detalle. Una tarde, Sofía regresó de la clase de catecismo con el ceño fruncido. Le dijo a su abuelo que uno de sus amiguitos había visto algo moverse detrás de la cortina de la cocina de la casa cural, que ahora usaban los de la congregación. Dijo que era como una sombra muy grande que caminaba despacio, contó con la voz temblorosa. Don Ramiro la tranquilizó, pero su propio corazón se sentía cada vez más pesado. Esa noche, cayó un aguacero. El agua golpeaba con fuerza los techos de zinc de las casas del pueblo con un sonido rítmico y ensordecedor. Cuando el reloj se acercaba a las 10 de la noche, las luces de la capilla seguían encendidas, brillando con una intensidad inusual a través de la cortina de lluvia. La mayoría de los vecinos lo consideraban algo normal. «Esos señores sí que son trabajadores», decían. Pero para don Ramiro, esa luz que se negaba a apagarse no se sentía natural. Salió al corredor de su casa, de pie bajo la llovizna fina. A lo lejos, vio a dos de los encargados cargando unos sacos grandes y negros hacia la puerta lateral de la capilla. Sus movimientos eran apresurados pero silenciosos, no intercambiaban ni una palabra. Cuando uno de ellos giró la cabeza hacia la calle, don Ramiro se retiró rápidamente al interior de su casa. Su corazón latía con fuerza. A la mañana siguiente, la capilla lucía impecable como siempre. No había sacos por ninguna parte, ni rastros de lodo, ni ninguna señal de la actividad de la noche anterior. Los encargados barrían el atrio con sus sonrisas amables, saludando a los vecinos que pasaban con sus voces tranquilizadoras. Como si la noche anterior nunca hubiera existido. Don Ramiro sintió algo que ya no podía ignorar. Cada cambio que parecía hermoso por fuera solo servía para ocultar una capa más de oscuridad por dentro. Empezó a darse cuenta de que la capilla no solo estaba siendo embellecida. Estaba siendo tomada. En la pequeña oficina del corregimiento, don Hernando, el corregidor del pueblo, miraba los registros de actividades de la capilla. El número de asistentes había aumentado exponencialmente. Gente que antes rara vez pisaba la iglesia ahora venía cada viernes, incluso desde veredas lejanas. Se sentía complacido,
pero en el fondo de su mente, una preocupación que guardaba celosamente comenzaba a crecer. Cuando le preguntó a uno de los encargados sobre la fuente de los fondos para la renovación, el hombre sonrió con calma y respondió: «La providencia llega por caminos que no esperamos». La respuesta sonaba piadosa, pero estaba vacía. Cuando la noche volvió a caer y la neblina envolvió Villa Escondida, don Ramiro se quedó de pie junto a la ventana de su casa, con un sentimiento que no podía explicar. La capilla seguía viéndose hermosa, iluminada, limpia. Pero para él, esa luz ahora se sentía como una pantalla que ocultaba algo terrible. Y por primera vez, se preguntó en silencio, ¿qué es lo que realmente está creciendo detrás del brillo sagrado de esa capilla? La noche siguiente llegó rápidamente. El viento que bajaba de la montaña traía un frío que calaba hasta los huesos. Las calles del pueblo se vaciaron antes de lo habitual, como si los habitantes sintieran instintivamente que algo no debía estar afuera en la oscuridad. Mientras tanto, las luces de la capilla de Santa Marta de la Colina volvían a brillar con fuerza, sin atenuarse nunca desde la llegada de la congregación del velo final. Alrededor de las 9, don Ramiro estaba añadiendo leña al fogón de su cocina cuando, de repente, percibió un olor extraño. No era olor a comida, ni a humo de leña. Era un aroma peculiar, una mezcla de carne chamuscada, metal caliente y algo dulzón y rancio, como sangre vieja. El olor venía de la dirección de la capilla. Se quedó inmóvil por un momento, con el corazón martillándole en el pecho. Su olfato, agudizado por los años en el campo, reconoció algo familiar en ese hedor. Era similar al olor que había percibido décadas atrás, cuando encontró a un niño perdido en la reserva forestal cercana, un niño que casi no sobrevive. El olor a miedo y a muerte. Sin pensarlo 2 veces, cogió un paraguas viejo y salió de casa. La llovizna seguía cayendo, reflejando la luz tenue de los faroles de la calle. Cada paso hacia la capilla hacía que el olor se volviera más intenso. Cuando se acercó a la cerca, el aroma le golpeó la garganta, provocándole arcadas. Detrás de la cocina de la casa cural, un humo fino y denso se arremolinaba en el aire. La puerta lateral estaba ligeramente entreabierta, y de ella emanaba una luz blanca y cegadora, muy diferente a la de una bombilla normal. Estaba a punto de acercarse más, pero sus pasos se detuvieron en seco al ver a alguien detrás de la puerta. Un hombre de la congregación del velo final estaba de pie, erguido. Su rostro no se distinguía bien debido a la luz brillante a sus espaldas. El hombre parecía estar vigilando, asegurándose de que nadie se acercara. Sus movimientos eran rígidos, sus ojos barrían el patio como un animal guardián. Don Ramiro se escondió rápidamente detrás de un árbol, conteniendo la respiración. Los pasos del hombre se acercaron, a solo unos metros de distancia. Pero de repente, desde dentro de la cocina, se oyó el sonido de una paila grande al ser arrastrada con fuerza. El hombre se giró y volvió a entrar, dejando que la puerta se cerrara lentamente. Esa oportunidad fue suficiente para que don Ramiro retrocediera en silencio y regresara a casa con las rodillas temblándole. En otra parte del pueblo, Julián acababa de entregar un pedido de verduras en casa de doña Mercedes. Caminaba de vuelta a casa por la calle que pasaba cerca de la capilla. Al llegar a la esquina, él también percibió el extraño olor. «Ah, ¿qué es ese olor tan horrible?», murmuró, cubriéndose la nariz con la manga de la camisa. Echó un vistazo hacia el patio de la capilla y vio varias siluetas moviéndose rápidamente, cargando baldes grandes. Sus movimientos eran apresurados pero, de nuevo, completamente silenciosos. No había ninguna conversación. Julián intentó ver con más claridad, pero de repente, uno de ellos se detuvo y lo miró fijamente. Julián se quedó helado. Sus ojos se encontraron con los del hombre. La mirada era oscura, fría, sin parpadeo. Por un instante, sintió como si su cuerpo estuviera paralizado por algo invisible. Entonces, otro de los encargados lo llamó en voz baja desde la cocina, y la figura que lo miraba se dio la vuelta sin ninguna expresión. Julián retrocedió 3 pasos y luego corrió a casa sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el ambiente en el mercado era más agitado de lo habitual.
Todos hablaban del extraño olor de la noche anterior. Algunos decían que probablemente era basura quemada. Otros pensaban que era un animal muerto. Pero cuando doña Elvira lo escuchó, se enderezó de inmediato. ¿Olor a quemado y a rancio?, preguntó rápidamente. Sí, venía de la capilla, asintieron varios. Pero tan pronto como se dieron cuenta de que la conversación apuntaba hacia la iglesia, bajaron la voz o cambiaron de tema. Había algo en la mente de los vecinos que les impedía acusar, o incluso preguntar demasiado. La capilla era considerada sagrada, y cualquiera que la cuestionara era visto como alguien de poca fe. Pero doña Elvira no podía tragarse su sospecha. Si no compran carne en el mercado, pero cocinan tanto cada viernes. ¿Qué es lo que cocinaron anoche?, pensaba. Esa pregunta seguía girando en su cabeza cuando cerró su puesto. Esa noche, don Ramiro fue llamado por don Hernando al corregimiento. El corregidor parecía agotado, su rostro lleno de arrugas de preocupación. Habló en voz baja: muchos vecinos se han quejado del olor de anoche. Don Ramiro esperó a que continuara. Pero todas esas quejas solo se atreven a decírmelas a mí. Nadie quiere hablar abiertamente. No sé qué está pasando, don Ramiro. La capilla está muy bonita, muy concurrida. Pero no sé por qué, hay un aire que no me gusta. Don Ramiro asintió lentamente. Yo también lo siento. Don Hernando respiró hondo. Si de verdad hay algo raro, tenemos que tener cuidado. La capilla es el lugar más sensible del pueblo. Un paso en falso y podríamos dividir a toda la comunidad. Fuera del corregimiento, el viento nocturno soplaba frío de nuevo. La luz de la capilla, a lo lejos, parecía brillante. Pero para don Ramiro, ya no era una luz reconfortante. Ahora, esa luz se sentía como una advertencia. Una semana después de aquella noche, la tensión en Villa Escondida era casi palpable. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, el miedo se había instalado. Cada noche, las luces de la capilla de Santa Marta de la Colina brillaban con más intensidad de lo normal. Demasiado brillantes, como si alguien quisiera deliberadamente asegurarse de que no quedara ninguna sombra. Pero era precisamente por esa luz excesiva que la oscuridad parecía adherirse con más fuerza a las paredes exteriores de la capilla. Esa noche, justo después de un fuerte aguacero, Julián volvió a pasar por la calle cercana a la iglesia. Había intentado tomar otra ruta, pero, por alguna razón, sus propios pasos lo llevaron hacia el edificio. Quizás era la curiosidad, o quizás un miedo que no quería que lo consumiera sin respuestas. El olor extraño no estaba presente, pero el aire alrededor de la capilla se sentía caliente, mucho más que en el resto del pueblo. A lo lejos, vio a 3 de los encargados de la congregación llevando cajas grandes hacia el interior. Las cajas parecían pesadas, cada paso que daban parecía requerir un gran esfuerzo, como si llevaran algo denso. Sin embargo, las cargaban sin aparente dificultad, a pesar de que sus cuerpos no parecían especialmente fuertes. Mientras Julián los observaba, uno de los encargados se detuvo de repente y giró la cabeza. La mirada se clavó en Julián como un cuchillo helado. Julián sintió una presión en el pecho, como si sus pulmones hubieran recibido la orden de dejar de funcionar. Retrocedió varios pasos, pero la figura permaneció inmóvil, mirándolo fijamente. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, los otros 2 encargados llamaron a la figura desde dentro de la capilla. La mirada finalmente se rompió y Julián pudo volver a respirar, un acto que casi había olvidado. Se dio la vuelta y corrió sin mirar atrás. En su casa, doña Elvira cerraba la puerta con doble llave tan pronto como se ponía el sol. Desde el incidente del olor, siempre sentía que alguien la observaba desde fuera de su ventana por la noche. Una vez, había visto una sombra alta pasar rápidamente frente al cristal, pero cuando abrió la puerta, no había nadie, solo las hojas de plátano meciéndose lentamente con el viento. Esa noche, mientras intentaba dormir, oyó unos pasos lentos en el patio trasero. No eran pasos humanos. Eran demasiado pesados, demasiado pausados, como si alguien arrastrara los pies con un cuerpo tembloroso.
Doña Elvira se acercó a la ventana y espió por una rendija. Estaba vacío. No había nadie. Pero justo cuando iba a cerrar la cortina, una sombra alta y fugaz pasó por delante de la cerca, en dirección a la capilla. Se le erizó el vello de la nuca y corrió a su habitación, rezando en voz baja, deseando que la mañana llegara antes de lo habitual. Mientras tanto, en el corregimiento, don Hernando estaba sentado solo con una carpeta de informes en la mano. Dentro había notas sobre ruidos extraños, el olor a quemado y actividades sospechosas en la capilla. Pero todo estaba escrito por los vecinos en un lenguaje vago. Tenían miedo de acusar directamente. Abrió el último informe, se vio una luz roja desde la ventana de la cocina de la capilla a altas horas de la madrugada. Don Hernando se masajeó las sienes. Si algo peligroso está pasando, porque todos siguen yendo cada viernes, murmuró. Él sabía la respuesta: los encargados de la capilla eran demasiado hábiles creando una sensación de seguridad. Eran demasiado amables, demasiado gentiles, demasiado perfectos. Su calma era precisamente lo que creaba un miedo invisible. Esa misma noche, don Ramiro no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la mirada vacía del encargado de la capilla que había visto una semana atrás. Había algo equivocado en esos ojos, algo que no era humano. Finalmente, decidió salir a tomar un poco de aire. Sus pasos lo llevaron de nuevo por el camino hacia la capilla, una vieja costumbre que le resultaba difícil abandonar. Pero al acercarse, vio algo que lo hizo detenerse en seco. La puerta lateral de la capilla estaba ligeramente abierta. Desde su interior emanaba una luz roja y tenue. La luz palpitaba, como el latido de un corazón. Don Ramiro sintió que su cuerpo temblaba sin control. Quería retroceder, pero la curiosidad lo mantuvo clavado en el sitio. Lentamente, se acercó hasta estar a solo 3 metros de la puerta. Entonces, oyó un sonido desde dentro. Un murmullo. No era el murmullo de gente rezando, ni el sonido de un rosario. El sonido era como un idioma que nunca había oído, como si alguien hablara bajo el agua, bajo, gutural e irregular. El murmullo se hizo cada vez más rápido, y luego se convirtió en un gemido largo que hizo que el aire se sintiera más pesado. La luz roja se intensificó, fluyendo a través de la rendija de la puerta. Y cuando el murmullo alcanzó su punto álgido, la puerta se cerró de golpe, con una fuerza antinatural. Don Ramiro dio un respingo y retrocedió. Su respiración era agitada. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, cuando estaba a punto de irse, una voz susurró suavemente justo detrás de él: «No vuelvas a mirar». Don Ramiro se giró rápidamente. No había nadie, pero el aire detrás de él era mucho más frío que el resto de la noche. Corrió a casa, sin atreverse a mirar atrás. Y esa noche, supo una cosa con certeza: lo que sea que estuviera ocurriendo dentro de esa capilla, ya había cruzado los límites de lo humano. Desde la noche en que la puerta lateral de la capilla se cerró sola, don Ramiro ya no fue el mismo. Se encerró en su casa, hablaba poco y pasaba la mayor parte del tiempo sentado cerca de la ventana, mirando hacia la capilla con el rostro tenso. Sofía, su pequeña nieta, intentó varias veces sacarle conversación, pero don Ramiro solo le ofrecía una sonrisa débil y le decía que estaba cansado. Pero en realidad no estaba cansado. Estaba aterrorizado. Un miedo que no podía compartir con nadie. En el resto del pueblo, el aire nocturno comenzó a llenarse de rumores que nunca se decían directamente. La gente seguía yendo a la capilla los viernes, seguía recibiendo la comida gratuita y escuchando los sermones suaves de los encargados de la congregación. Pero al volver a casa, cerraban sus puertas con llave más temprano de lo habitual. Un simple golpe en la puerta después de la cena hacía que el corazón de cualquiera se acelerara. El sonido del viento golpeando las tejas se sentía más pesado que en noches anteriores. Y los sonidos que venían de la dirección de la capilla, fingían no escucharlos. Esa noche, Julián estaba arreglando una lámpara de aceite en la sala de su casa cuando oyó un ligero golpe en la ventana. Se giró rápidamente. No había nadie.
Solo la oscuridad profunda y las sombras de los árboles moviéndose lentamente. Tragó saliva y se aseguró de que la ventana estuviera bien cerrada. Apenas había tenido tiempo de calmarse cuando el sonido se repitió. Esta vez más claro, 2 golpes suaves y rítmicos. Como alguien saludando, pero de una manera extraña. Julián retrocedió. Cuando estaba a punto de llamar a su esposa, un susurro helado surgió desde fuera de la ventana. «Julián, abre un momento». La voz era baja, muy baja, pero claramente no era la de nadie del pueblo. No tenía el acento familiar, ni la entonación típica de la gente de Villa Escondida. Era como si alguien intentara imitar una voz humana, pero fallara en el intento. Julián se llevó la mano al pecho, tratando de respirar. No se movió hasta que la voz desapareció. Y cuando volvió a mirar, la ventana estaba cubierta de un vaho fino, formando un círculo, como si algo hubiera estado respirando muy cerca del cristal. Mientras tanto, en casa de doña Elvira, la noche no fue mejor. Estaba barriendo la sala cuando oyó pasos en el techo. No eran los pasos de un gato o una zarigüeya. Eran pasos pesados y regulares, como si una persona caminara lentamente sobre sus tejas. Doña Elvira se tapó la boca para no gritar. Caminó sigilosamente hacia la ventana y miró hacia la casa del vecino. Quizás era una broma. Pero no había nadie fuera. Los pasos continuaron durante varios minutos antes de detenerse justo encima de donde ella estaba. Desde el techo se oyó una inhalación, larga y profunda, como la de alguien que respirara con un pecho lleno de algo que no eran pulmones. Doña Elvira cayó sentada, tapándose los oídos. Rezó con todas sus fuerzas hasta que, finalmente, los pasos desaparecieron. En el corregimiento, don Hernando recibía quejas cada vez más frecuentes de los vecinos. Sin embargo, todas las quejas se expresaban en voz baja, medio asustadas, medio avergonzadas. La gente temía ser acusada de difamar a la capilla, de levantar falsos testimonios. Señor corregidor, oigo a alguien leyendo algo por la noche, pero no son las escrituras. Alguien camina por mi techo. Alguien toca mi ventana. Don Hernando escuchaba una por una, y su rostro se ponía cada vez más pálido. Sabía que esto ya no era un problema común. ¿Alguien ha visto a la persona?, preguntaba lentamente. Todos los vecinos negaban con la cabeza. Porque, en realidad, no se veía ningún ser humano. Solo sonidos, sombras y algo que se movía sin forma. La noche siguiente, exactamente a las 3 de la madrugada, Andrés, otro joven repartidor, también experimentó algo extraño. Acababa de regresar de un pueblo cercano y pasaba por la capilla cuando vio algo en el atrio. Un hombre, de espaldas a la calle. Su cuerpo estaba encorvado, como si buscara algo en el suelo. Andrés se detuvo. Señor. ¿Se le perdió algo? El hombre no se giró. Andrés se acercó un poco más. ¿Necesita ayuda? Lentamente, el hombre enderezó su cuerpo. Su espalda se arqueó de una manera extraña, como si no tuviera huesos que la sostuvieran correctamente. Andrés se quedó paralizado cuando el hombre finalmente se giró. Retrocedió aterrorizado. Ese rostro no era de nadie del pueblo. Los ojos del hombre eran completamente negros, sin esclerótica, y sus labios se movían muy lentamente, formando una palabra que heló la sangre de Andrés: regresaste. Andrés no esperó más. Corrió tan rápido como pudo, sin atreverse a mirar atrás, aunque oía el sonido de pasos siguiéndolo. Pasos arrastrados. Pasos que no pertenecían del todo a un ser humano. Esa noche, todos los habitantes de Villa Escondida finalmente sintieron lo mismo. Lo que sea que estuviera en la capilla ya había salido y caminaba entre ellos. Y nadie sabía todavía cómo detenerlo. Desde la noche en que Andrés vio a la figura de ojos negros en el patio de la capilla, ya no se atrevió a pasar solo por esa calle. Sentía que cada rincón del pueblo tenía ahora ojos que no se veían pero que siempre estaban observando. Cada vez que cerraba la puerta de su casa, oía algo moviéndose lentamente entre las matas de plátano,
un movimiento sigiloso como el de alguien que se arrastra conteniendo la respiración. Andrés estaba sentado en el corredor de su casa, agarrándose la cabeza. Su madre lo miraba con preocupación. ¿Estás enfermo, mijo?, le preguntó. Andrés negó con la cabeza, pero su voz temblaba. Mamá, anoche vi a alguien en la capilla, pero no era una persona normal. Su madre se quedó en silencio. Su rostro palideció. Miró hacia la capilla, que se veía entre los árboles. No le cuentes eso a nadie. La gente ahora se ofende por cualquier cosa. Andrés sabía que su madre no solo temía un malentendido. Temía que algo oscuro viniera a su casa si la historia se extendía. Mientras tanto, en otro lugar, don Ramiro volvía a sentir el mismo terror de la noche anterior. Ese día, intentó ir a su pequeña parcela de café para calmar su mente, pero sus pasos se detuvieron al ver unas huellas enormes cerca de la acequia. Las huellas eran más largas que las de un pie humano. Su forma era normal, 5 dedos, pero alargados como tallos de plátano cortados por la mitad. Las huellas se dirigían hacia la parte trasera de la capilla. Don Ramiro retrocedió lentamente. Justo cuando iba a darse la vuelta, oyó una voz susurrante desde la acequia: «Ramiro». La voz era suave pero increíblemente clara. Lo llamó por su nombre, como si alguien estuviera justo detrás de su oreja. Pero no había nadie allí. Don Ramiro corrió. Corrió sin aliento, con el corazón en la garganta, hasta que llegó a su casa. Sofía salió con cara de confusión, pero don Ramiro solo pudo abrazar a su nieta con fuerza, como si acabara de regresar del borde de un abismo. Durante el día, varios vecinos se reunieron en la pequeña tienda de doña Elvira. Todos parecían nerviosos. Nadie se atrevía a sentarse demasiado cerca de la ventana. Anoche volví a oír pasos en el techo, dijo doña Elvira en voz baja. Pero cuando llamé a mi vecino, no había nadie. Yo vi una sombra alta cerca del establo, añadió un hombre. La sombra desapareció antes de que pudiera acercarme. Y luego una mujer contó, con la cabeza gacha: mi hijo vio a alguien en cuclillas junto al río esta mañana. Pero cuando sus amigos se acercaron, la persona se metió en el agua sin hacer ruido. El silencio se apoderó de la tienda. Cada uno entendía que estos incidentes ya no eran una coincidencia. Sin embargo, nadie se atrevía a nombrar el lugar. Nadie se atrevía a pronunciar la palabra capilla. Al acercarse el atardecer, todos los vecinos regresaron a sus casas antes de lo habitual. El cielo parecía más oscuro, aunque el sol no se había puesto por completo. Las nubes se acumulaban, presionando al pueblo como una pesada cortina. Esa noche, el aire se sentía diferente, más denso, como si algo estuviera suspendido sobre los tejados. Andrés intentó calmarse sentándose en la sala con una vieja radio. Pero cuando sonaron las campanas de la iglesia para la oración de la tarde, su tañido sonó extraño, no como el del campanero de siempre. Las campanadas eran demasiado largas en ciertas partes, como si alguien estuviera estirando el sonido con un aliento que ya debería haberse agotado. Cuando las campanas terminaron, la radio en las manos de Andrés emitió un sonido de estática. Luego, una voz susurrante salió del altavoz: «Andrés, regresaste». La radio cayó de sus manos. Se abrazó las rodillas. Su cuerpo temblaba violentamente. Era la misma voz de la noche en que la figura de ojos negros lo había llamado en el patio de la capilla. En un rincón del pueblo, don Hernando cerró el corregimiento más temprano. Pero cuando estaba a punto de irse a casa, vio a alguien de pie frente a la cerca. La persona estaba de espaldas, con el cuerpo ligeramente encorvado. Don Hernando se acercó con cautela. «Señor, ¿necesita algo?». La persona no se movió. «¿A quién busca?». Justo cuando estaba a punto de tocarle el hombro, la figura se giró. Sus ojos estaban vacíos. No había globos oculares, solo cuencas negras y oscuras como pozos sin fondo. Don Hernando se quedó paralizado. La boca de la figura se movió lentamente, emitiendo un sonido que no podía salir de un cuerpo humano. «¿Todo ha comenzado?».
Antes de que don Hernando pudiera gritar, la figura se desvaneció en la oscuridad, como humo absorbido por el aire. Cayó sentado, con las rodillas temblando. Y esa noche, todo el pueblo sintió el mismo cambio. El problema ya no era solo sobre la capilla. Era sobre algo que ya caminaba entre ellos. Y cada vez estaba más cerca, más audaz, más real. Desde el incidente en el corregimiento, don Hernando no salió de su casa en 2 días. Su cuerpo temblaba cada vez que recordaba la figura sin ojos. Intentaba convencerse de que solo había sido una alucinación por el cansancio, pero la voz que decía "todo ha comenzado", no desaparecía de su cabeza. Mientras tanto, los habitantes de Villa Escondida empezaron a sentir que las noches eran más largas de lo habitual, como si el tiempo intentara prolongar su miedo poco a poco. En la tercera noche, cayó un aguacero torrencial. El viento fuerte hacía que las puertas de las casas vibraran como si quisieran abrirse a la fuerza. Andrés, aún sin recuperarse del incidente de la radio, intentó taparse los oídos con una almohada. Pero el ruido de la lluvia no pudo ocultar otro sonido que surgió desde fuera de su casa. El sonido de alguien caminando lentamente frente a su puerta. Los pasos eran pesados y arrastrados, pero irregulares, como los de alguien cuyas piernas ya no estuvieran rectas. Andrés contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo delante de su puerta. Silencio. No se oyó nada durante unos segundos. Solo la lluvia. Y luego, lentamente, se oyó un golpe. Toc. 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 Andrés miró fijamente la puerta. Su madre, que estaba rezando en su habitación, lo llamó de inmediato. «No abras la puerta. No la abras». Pero el sonido no se detuvo. Los golpes se convirtieron en un roce lento, como si unas uñas estuvieran arañando la superficie de la madera. Andrés temblaba. Se acercó a la puerta lentamente y espió por la rendija inferior. Esperaba no ver nada. Pero se equivocó. A través de la estrecha abertura, vio la planta de un pie pálido. Un pie sin uñas, mojado, pero que no parecía humano. Andrés gritó y retrocedió. De repente, los golpes cesaron. Los pasos arrastrados se oyeron alejándose, y luego desaparecieron en medio de la lluvia torrencial. Su madre salió de la habitación con el rostro lleno de terror. No durmieron hasta que amaneció. En casa de don Ramiro, el miedo no era menor. Sofía, que solía ser una niña alegre, ahora lloraba a menudo sola. Esa noche, Sofía se despertó y llamó a su abuelo. «Abuelo, alguien me está llamando desde fuera de la ventana». Don Ramiro se levantó de un salto. Revisó la ventana y no vio nada. Pero cuando iba a cerrar la cortina, oyó una voz susurrante desde fuera: «Sofía. Sal un momento». La voz era de una mujer. Pero Sofía se echó a llorar a gritos. «Esa no es la voz de mi maestra. No es la voz de nadie». Don Ramiro contuvo la respiración. Oyó la voz de nuevo. Suave, persuasiva. Pero había algo detrás de esa suavidad, como una voz que intentaba imitar a un humano, pero no lo conseguía del todo. Con manos temblorosas, don Ramiro levantó a Sofía y la alejó de la ventana. Cerró todas las cortinas de la casa y apagó las luces. Pero la voz se siguió oyendo varias veces más antes de desaparecer finalmente. En la tienda de doña Elvira, varios vecinos se reunieron con rostros demacrados. Llevaban linternas, queroseno y palos largos, como si se prepararan para enfrentarse a algo que no entendían. «Anoche oí que me llamaban por mi nombre», dijo un joven. «Pero sé que no era la voz de nadie que viva en este pueblo». «Yo vi una sombra de pie cerca del pozo», dijo otro. «Era altísima, no tenía rostro». Todos guardaron silencio. Nadie se atrevía a nombrar la raíz del problema. Pero todos conocían el lugar. Todos los problemas habían empezado en la capilla. Cerca de la medianoche, 2 jóvenes, Mateo y Camilo, patrullaban por una pequeña calle cerca de los sembradíos.
El aire después de la lluvia era punzante. El aroma a tierra mojada se mezclaba con el extraño olor que ya conocían, rancio, quemado y dulzón. ¿Tú también lo hueles?, preguntó Camilo. Mateo asintió sin hablar. Se acercaron más a la capilla. Las luces del patio estaban encendidas, demasiado brillantes, como en noches anteriores. Pero esa noche, algo se movía bajo la luz. Una sombra. Una sombra alta. Una sombra que no tenía una forma definida, a veces parecía humana, a veces como el tronco de un árbol que se movía solo. La sombra caminaba lentamente frente a la puerta de la capilla. Mateo contuvo la respiración. Camilo retrocedió un paso. Entonces, la sombra se detuvo y, lentamente, se giró hacia ellos. Aunque no tenía rostro, sabían con certeza que la sombra los estaba mirando. Sus cuerpos se quedaron rígidos, sus pies no podían moverse. Hasta que una voz grave surgió desde dentro de la capilla. Una voz muy baja, pero clara: el tiempo se acerca. La sombra entonces se deslizó hacia el interior de la capilla, desapareciendo como humo a través de una rendija de la puerta. Camilo cayó sentado. Mateo temblaba violentamente. Y esa noche, se dieron cuenta de que lo que fuera que estuviera en la capilla ya había empezado a salir. Ya no era solo un sonido, ya no era solo una sombra. Ya caminaba por la tierra de su pueblo. Y había empezado a llamar a los vecinos por su nombre, uno por uno. Desde que Mateo y Camilo vieron la sombra sin rostro entrar de nuevo en la capilla, todo el pueblo de Villa Escondida se sintió como un lugar extraño. Nadie se atrevía a salir después del atardecer. Incluso abrir una ventana se consideraba un acto peligroso. Todos los vecinos sentían lo mismo, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Y en medio de esa ansiedad, las extrañas llamadas a los nombres de los vecinos se hicieron más frecuentes. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Julián se despertó por el sonido de algo que caía en la cocina. Al principio, pensó que era un gato, pero luego oyó el sonido de nuevo, más fuerte. Como si alguien hubiera tirado una olla a propósito. Se acercó a la cocina lentamente, sosteniendo una pequeña linterna. Cuando apuntó la luz hacia la mesa, no había nada caído, todo estaba en orden. Pero de repente, desde la ventana, oyó a alguien susurrar: «Julián». La voz estaba tan cerca, como si alguien estuviera de pie justo detrás del cristal. Julián se acercó muy lentamente. La luz de la linterna temblaba en su mano. Esperaba que fuera solo el viento. Pero cuando espió a través de una pequeña abertura en la cortina, vio algo que hizo que sus rodillas casi cedieran. Alguien estaba de pie fuera de la ventana. Erguido, inmóvil. Su cabeza estaba inclinada como la de una muñeca rota. Su cuello era demasiado largo y su rostro no tenía boca. Solo 2 agujeros oscuros donde deberían estar los ojos. La figura inclinó la cabeza aún más, hasta que su rostro casi se pegó al cristal. Y la voz surgió de nuevo, sin boca, sin labios: «Julián». Julián apagó la linterna y cayó sentado. No se atrevió a hacer ningún ruido. Unos segundos después, la sombra desapareció, como si hubiera sido absorbida por la oscuridad. En casa de don Ramiro, el peligro llegó de otra forma. Sofía se despertó con los ojos llorosos. «¿Qué pasa, mi amor?», le preguntó su abuelo con voz temblorosa. Alguien volvió a llamarme. Desde debajo del piso. Don Ramiro abrazó a su nieta con fuerza. Sabía que su casa no tenía sótano. El piso de madera estaba directamente sobre la tierra. No debería haber ningún sonido desde abajo. Pero esa noche, mientras intentaba calmar a Sofía, oyó un suave golpeteo desde el suelo de tablas. 3 golpes lentos y rítmicos. Toc. 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 Don Ramiro apretó la mano de su nieta con fuerza. Intentó rezar con todas sus fuerzas, pero cada oración se le quedaba atascada en la garganta. Los golpes no cesaron durante casi un minuto antes de desaparecer finalmente. Y después de eso, la misma voz se oyó desde la ventana: «Abuelo».
Pero no era la voz de Sofía. Era una voz con un eco extraño, como la de alguien hablando desde una habitación vacía y muy grande. Don Ramiro cerró todas las cortinas y apagó las luces. Él y su nieta se sentaron en el suelo hasta que amaneció. En el otro lado del pueblo, doña Elvira intentaba dormir cuando, de repente, olió a carne quemada. El aroma era fuerte, penetrante, casi idéntico al olor que había surgido por primera vez de la capilla semanas atrás. Se levantó y fue a la cocina. Pero cuando encendió la luz, su cocina estaba limpia. No había nada quemado, nada cocinado. Pero el olor era cada vez más fuerte. Entonces se dio cuenta de que el olor venía de fuera de la ventana. Muy lentamente, se acercó y espió. La luz de la luna iluminaba débilmente el patio. No había nadie, ningún movimiento. Pero cuando estaba a punto de cerrar la cortina, vio algo moverse por el rabillo del ojo. Una mano pálida se deslizó hacia arriba desde detrás de la cerca. La mano era larga y delgada, con dedos muy largos, como raíces de árbol. La mano tanteó el aire, como si buscara algo o a alguien. El dedo índice se detuvo justo delante de la ventana de doña Elvira, separado solo por un fino cristal. Luego, una voz grave se oyó desde fuera: «Elvira», gritó con fuerza, dejando caer un vaso de sus manos. La mano desapareció al instante, deslizándose de nuevo hacia la oscuridad como un cuerpo arrastrado a la fuerza. A la mañana siguiente, los vecinos se reunieron en el patio del corregimiento. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hinchados por no haber dormido. Intercambiaron historias, pero sus voces seguían siendo bajas. Me llamó por mi nombre. Vi un rostro sin ojos. Esos dedos largos en mi ventana. Oí pasos debajo de mi piso. Don Hernando se paró frente a ellos, tratando de contener su propio temblor. No podemos seguir callados, dijo. Si dejamos que esto continúe, nuestro pueblo será destruido. Todos los vecinos asintieron. Nadie lo negó. Y finalmente, por primera vez desde que comenzaron todos los extraños sucesos, alguien nombró el lugar en voz alta. Don Hernando miró hacia la capilla, que se alzaba no muy lejos de allí. Todo esto empezó allí, dijo. El silencio cubrió el pueblo. Los vecinos bajaron la cabeza porque todos sabían que las noches siguientes ya no los esperarían. La propia noche había comenzado a buscarlos. Después de la reunión en el corregimiento, el ambiente en Villa Escondida seguía cargado de miedo, pero por primera vez, ese miedo estaba mezclado con determinación. Los vecinos se dieron cuenta de que si seguían en silencio, quién sabe qué traerían esas criaturas en las noches venideras. Don Hernando, aunque todavía temblaba, intentó reunir coraje. Si todo esto empezó en la capilla, dijo con voz baja pero firme, tenemos que averiguar qué están escondiendo allí dentro. Varios vecinos bajaron la mirada, otros se retorcían las manos nerviosos, pero nadie lo negó. Todos sabían que la verdad era demasiado evidente. Esa noche, cayó una llovizna fina. Una niebla espesa cubrió las calles, haciendo que el pueblo pareciera otro mundo, uno que nunca había visto la luz del sol. 5 hombres, don Hernando, don Ramiro, Andrés, Mateo y Camilo, se reunieron en secreto detrás del corregimiento, armados con linternas y palos largos. Si tienen miedo, pueden retirarse, dijo don Hernando. Nadie se movió. No porque no tuvieran miedo, sino porque el miedo ya era demasiado grande como para seguirlo reprimiendo. Andrés tragó saliva y dijo, anoche algo me llamó desde la ventana de la cocina. Si no hacemos nada, seguirán viniendo. Mateo y Camilo se miraron. Aún recordaban claramente la sombra alta y sin rostro que los había mirado desde el patio de la capilla. Solo ese recuerdo era suficiente para que les temblaran las rodillas. Pero fue precisamente eso lo que los impulsó a unirse esa noche. Finalmente, los 5 hombres se dirigieron hacia la capilla. La capilla de Santa Marta de la Colina parecía más grande de lo habitual vista desde la distancia. Sus luces estaban encendidas, brillantes, pero esa luz no irradiaba calor.
Parecía algo que ocultaba la oscuridad detrás de ella. A medida que se acercaban, el olor regresó, rancio, quemado, dulzón, una mezcla como de carne quemada durante demasiado tiempo. El aroma era penetrante, nauseabundo. Don Hernando encendió su linterna. «Empecemos por la puerta lateral», dijo en voz baja. Se acercaron a la puerta que don Ramiro había visto cerrarse sola aquella noche. Cuando llegaron, la puerta estaba ligeramente entreabierta, como si hubiera sido dejada a propósito, esperando a alguien. Andrés susurró: «¿Quién abrió esto?». No hubo respuesta. Solo el sonido de la lluvia a lo lejos. Con mano temblorosa, Mateo empujó la puerta lentamente. La puerta chirrió largamente. Una luz roja y tenue desde el interior de la cocina de la capilla se proyectó hacia afuera. Igual a la que don Ramiro había visto. La luz no provenía de una bombilla, sino de algo que palpitaba lentamente, como un corazón. Los 5 hombres contuvieron la respiración. Don Ramiro entró primero, y dentro de la cocina de la capilla vieron algo que los dejó helados. El suelo de la cocina estaba cubierto de manchas de un líquido negro y seco, como si algo se hubiera derramado y luego limpiado a medias. Las paredes estaban llenas de extraños arañazos. Parecían una especie de escritura, pero ninguna de las letras era conocida por el hombre. En un rincón, había una paila enorme y negra. Su tapa estaba ligeramente abierta. El olor más penetrante venía de allí. Andrés miró la paila con el rostro pálido. No. No la habrán. Pero antes de que pudieran decidir algo, desde la sala principal de la capilla se oyó un sonido. Pasos lentos y pesados. No eran pasos humanos. Algo se estaba moviendo hacia la cocina. Mateo apuntó con la linterna. Todos contuvieron la respiración. El sonido de los pasos se acercaba. Cada paso sonaba arrastrado, como si alguien estuviera tirando de algo pesado detrás. Entonces, otro sonido surgió desde el interior de la capilla. Un murmullo. No era un idioma humano, ni el idioma de la oración. Sonaba como alguien leyendo algo con una lengua rota, murmurando frases sin ritmo. Don Hernando susurró: «Están haciendo algo». Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta de la cocina. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a respirar fuerte. Entonces, la puerta de la cocina se movió lentamente, empujada desde fuera. El sonido de sus bisagras sonó como un largo grito. Los 5 vecinos se tensaron. Y cuando la puerta se abrió más, finalmente vieron quién estaba allí. O más bien, que estaba allí. La figura vestía ropas humanas, pero su cuerpo era demasiado alto, demasiado delgado. Su rostro estaba vacío, su piel pálida, y sus 2 ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin parpadeo. La criatura inclinó la cabeza con un movimiento inhumano, y luego sonrió. La sonrisa no usaba una boca. Toda la piel de su rostro se movió para formar una curva parecida a una sonrisa. La criatura levantó su mano lentamente y con una voz grave, que sonaba como miles de susurros desde las profundidades de la tierra, dijo: «Es hora de que vean lo que hemos estado escondiendo». Los 5 vecinos estaban paralizados. Porque sabían que lo que les esperaba detrás de la puerta de la capilla ya no era solo una sombra, ya no era solo un sonido. Era el principio de algo mucho más oscuro. Y esa puerta se había abierto por completo. La criatura alta permanecía en el umbral, su cuerpo tan delgado que parecía imposible que fuera humano. Su piel pálida reflejaba la luz roja que pulsaba desde el interior de la sala. Los 5 hombres, don Hernando, don Ramiro, Andrés, Mateo y Camilo, solo podían contener la respiración. No sabían cómo moverse, cómo luchar, ni siquiera dónde huir. La criatura movió la cabeza lentamente de un lado a otro. Las articulaciones de su cuello sonaban como si se estuvieran rompiendo, pero no mostraba ningún signo de dolor. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, la criatura les hizo un gesto para que la siguieran. La puerta que conducía a la nave principal de la capilla se abrió de par en par.
Una luz roja manaba del interior, arremolinándose como una niebla mezclada con sangre. El hedor se hizo insoportable, a quemado, a óxido y a un frío que recordaba el final de la vida. Temblando, don Hernando dio el primer paso. Tenemos que saber qué está pasando aquí de verdad, dijo en voz baja. Entraron. La nave principal de la capilla, que una vez fue un lugar sagrado, parecía otro mundo esa noche. Las luces de neón instaladas por la congregación estaban apagadas. La única fuente de luz provenía de unos símbolos rojos grabados en el suelo, símbolos que no pertenecían a ninguna religión conocida. Parecían haber sido arañados con garras de hierro, dejando marcas negras que todavía humeaban ligeramente. En el centro de la sala había un gran agujero circular. El agujero era profundo y atravesaba el suelo de cemento de la capilla, como si el piso no fuera una construcción sólida, sino una fina capa de piel fácil de rasgar. Andrés se acercó, tragando saliva. ¿Qué es esto? Don Ramiro miró dentro del agujero y su cuerpo se debilitó al instante. En el fondo, docenas de objetos parecidos a harapos se movían lentamente, como alguien que todavía respiraba pero sin fuerza. Cuando apuntó con su linterna, la luz reveló algo que congeló todo su ser. No eran harapos. Eran cuerpos humanos. No estaban completos. Faltaban algunas partes. Otros parecían haber sido arrancados a la fuerza. Y todavía respiraban. Lenta, débilmente, pero estaban vivos. Don Ramiro cayó de rodillas, tapándose la boca para no gritar. Mateo se apoyó en la pared para no desmayarse. Camilo casi se desploma. Andrés solo miraba, vacío, su mente incapaz de procesar lo que veía. Detrás de ellos, la criatura alta permanecía inmóvil. La luz roja se reflejaba en su piel pálida, haciendo que su rostro pareciera una máscara mortuoria. Don Hernando temblaba. Ustedes hicieron esto. La criatura no respondió con palabras. Solo movió su delgada mano hacia una puerta de madera a un lado de la sala. La puerta se abrió lentamente por sí sola y de ella salieron 4 hombres, los encargados de la congregación del velo final. Caminaban lentamente, sonriendo, pero sus sonrisas no llegaban a sus ojos. Sus ojos eran completamente negros, iguales a los de la criatura que estaba detrás de los vecinos. El hermano Gabriel dio un paso adelante, su mirada vacía. Esta capilla no es un lugar de culto, dijo lentamente. Es una puerta. Una puerta a un lugar que los humanos no deberían conocer. Andrés fue el primero en reaccionar. ¿Por qué hicieron todo esto? El hermano Gabriel lo miró, con la cabeza ligeramente inclinada. Porque ese lugar tiene hambre. Y cuando tiene hambre, pide. Señaló el gran agujero. Don Ramiro finalmente entendió el olor rancio, la paila gigante, la sombra alta que merodeaba, las llamadas a los nombres de los vecinos. Todo era parte de un ritual. La capilla había sido convertida en una entrada para algo que nunca debería haber salido. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Mateo con la voz rota. El hermano Gabriel se acercó, su rostro sin expresión. Nosotros no queremos nada. Lo que está ahí dentro los quiere a ustedes. La criatura alta detrás de ellos emitió un sonido largo, mitad murmullo, mitad gemido. El sonido hizo que las paredes de la capilla vibraran sutilmente. El suelo parecía vivo, como si el aliento de la criatura se extendiera a través del edificio. Don Hernando retrocedió, tragando su miedo. No. No podemos permitir que esto continúe. Cogió un trozo de madera largo y lo golpeó contra un símbolo rojo en el suelo. El símbolo se resquebrajó. Su luz roja parpadeó y luego se atenuó. La criatura alta emitió un chillido de ira. El mundo pareció girar. Las luces del exterior de la capilla se apagaron de golpe. Andrés gritó: «¡Destruyan los símbolos! ¡Rápido!». Mateo y Camilo golpearon los otros símbolos con sus palos. Cada golpe hacía que la luz roja se atenuara más y que la criatura se enfureciera.
Su cuerpo se alargaba, retorciéndose de forma antinatural, como humo convirtiéndose en hueso. Pero el último símbolo fue el decisivo. Cuando don Ramiro golpeó el círculo más grande, la luz roja de la sala se apagó por completo. El gran agujero en el suelo emitió un sonido como el de una última exhalación. La criatura alta gritó y desapareció en un instante, como si fuera arrastrada de vuelta a la oscuridad de la que provenía. El hermano Gabriel y sus seguidores cayeron inconscientes. La capilla se sumió en el silencio. Un silencio pesado. Un silencio que puso fin a todo el terror. A la mañana siguiente, llegaron las autoridades. Encontraron el sótano de la capilla, a las víctimas que aún vivían, los restos del ritual y los documentos sospechosos de la congregación del velo final. Todos los miembros del grupo fueron arrestados, las víctimas trasladadas al hospital. La capilla fue clausurada inmediatamente. Los habitantes de Villa Escondida siguieron temblando durante semanas. Nadie se atrevió a volver a tocar esa capilla. Nadie se atrevió a escuchar una llamada en la noche. Nadie quería recordar nada de aquellas noches oscuras. Pero todos recordaron una cosa: no toda luz trae bondad. No todo rostro amable tiene buenas intenciones. Y no todo lugar sagrado permanece sagrado cuando la codicia humana interviene. Al final, aprendieron que